¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la presente edición conversando con el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rudecindo Vega. Rudecindo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto poder conversar con usted en Al Vuelo. No, hola Raúl, y encantado de conversar contigo en el programa Al Vuelo. Quisiera comenzar hablando de algunos temas de actualidad que implican justamente el sector construcción, un sector fundamental, pero que siempre está asociado, que siempre está vinculado con lo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Desde el Club de la Construcción hasta la investigación por la reconstrucción con cambios en la que está involucrado el congresista Bermejo. ¿Por qué siempre es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué cada vez se crean más controles y lo único que se consigue es encarecer las coimas? No, mira, Raúl, es una lástima que nos encontremos en la situación en que está en el equipo liderado por Carlos Brus el año 2002. Yo lo integraba con el equipo liderado por él, creamos el Ministerio de Vivienda con esta óptica nueva, diferente de buscar promover la construcción de viviendas en el Perú, sobre todo de vivienda social, con un enfoque que se llama subsidio por la demanda. Recordarás, y los ciudadanos recordarán, que ese ha sido el programa más exitoso en los últimos años, justamente porque evitaba con este subsidio a la demanda que el Estado construya, que el Estado se encargue de seleccionar a los beneficiarios de los créditos, a los adjudicatarios, que él sea el que construya los proyectos, elabore los proyectos. Todo eso se dejó de lado en el pasado y se trató de que motivar que sea la iniciativa privada y el Estado ser un inyectador de financiamiento y de dirección por dónde tiene que ir y cómo hay que beneficiar. Y se creó techo propio y se reorganizó todo lo que fue mi vivienda. A mí me tocó, me correspondió convertir mi vivienda el año 2005 en empresa del Estado. Entonces, hubo toda una lógica que llegó a posesionar el programa de manera importante. Luego ya han venido los programas de agua y desagüe. El ministerio fue creciendo por sus programas de vivienda, por sus programas de agua, pero luego porque se incorporaron también otras instituciones como la SBN, que no estuvo en el inicio, como COFOPRI, que tampoco estuvo en el inicio, entonces se convirtió en un sector grande, manejador de la infraestructura, con montos presupuestales que nosotros cuando lo creamos ni siquiera nos hubiéramos imaginado ni soñado. Y entonces, lamentablemente, cuando eso ha ocurrido, es que ya empresarios, funcionarios han visto a vivienda más como un botín por corromper que por las obras y proyectos por realizar. Ahora, ¿cómo ves específicamente este caso, el caso de reconstrucción con cambios? ¿Por qué? Porque, digamos, quizá lo más condenable, la corrupción siempre es condenable, pero es más condenable todavía cuando se centra, cuando ataca, digamos, sectores que intentan paliar algún tipo de debilidad, de dificultad específica. Y ahora mismo, con la emergencia climática y con el niño costero que se viene, un proyecto como Reconstrucción sin Cambios es clave, es fundamental para que el país digamos, amortigüe los impactos de los efectos climáticos. Y ahí es donde se centra la corrupción. No, mira, es fatal, ¿no? Porque en realidad, si ya la corrupción es una peste, es un mal que ha infestado e infectado todo lo que es las relaciones sociales, el Estado y los gobiernos locales, regionales y nacionales, que eso ocurra con víctimas de una emergencia, pues ya hay que ser muy desgraciado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O sea, la gente está sin casa, la gente está sin comer, la gente todo lo tiene inundado, no, o sea, tiene que sobrevivir y para eso se crean proyectos de emergencia y entonces el Estado tiene que distribuir alimentos, viviendas temporales, ropa, sí. Y eso se roba, o sea, la plata destinada para eso se roba
o también se mal utiliza o no se utiliza. Entonces Sí. hay ineficiencia, hay corrupción y entonces ahora estas víctimas fíjate, acuérdate Raúl lo que ocurrió con Pisco. Luego del terremoto de Pisco hubo muchísimos bonos del Ministerio de Vivienda que se robaron y otros que ni siquiera tuvieron el destino para los cuales se habían hecho. Y por lo que veo hay un informe de la Contraloría que dice lo mismo ahora del fenómeno Yaku y del niño costero, ¿no? O sea, Sí. lamentablemente, 15 años después, se vuelve a manifestar esta misma pestilencia de parte de funcionarios y de empresarios y de malos empresarios que se prestan para esas prácticas, ¿no? Ahora, lo que comienzan a decir muchas personas vinculadas al sector construcción, incluso vinculadas a la lucha contra la corrupción, es que lo único que se ha conseguido elevando las barreras anticorrupción es frenar los procesos y aumentar el monto de las coimas. Habría que rebajarlas para que las obras, digamos, para que primen la realidad y las obras salgan adelante. Mira, llegar a un concepto de ese tipo ya es dramático y es terrible, ¿no? O sea, jamás debería de ocurrir. Lo que más bien hay que buscar que los mecanismos de control sean más efectivos, pero también que la eficiencia de los técnicos y los funcionarios sea también más efectiva. Hoy, o sea, lo doloroso de la situación actual es que además de la corrupción tenemos ineptos. Entonces, si pudiéramos tener gente quizás más capacitada, más preparada, más apta, posiblemente pudiéramos disminuir también los factores de corrupción. Yo lo que puedo decirte es, ¿por qué pones a funcionarios tan ineptos en algunos cargos? Será pues para permitir que existan estas prácticas de corrupción. Entonces, lo que hay que buscar es funcionarios aptos, capacitados, además de mejorar los mecanismos de control a nivel regional. Yo creo que si algo ha quedado demostrado en nuestro país en los últimos años es que la ineptitud y la corrupción van de la mano, porque los ineptos saben que por su propio mérito, por su propio talento, no se harán ricos, no conseguirán, digamos, un estatus social que sí conseguirían robando, como lo hacen muchas veces, ¿no? Y ejemplos sobran, digamos, quizá el más emblemático a estas alturas sea Pedro Castillo. Sí, sin duda, mira, pero yo creo que con Pedro Castillo hemos llegado, vamos a decir, al nivel más alto, pero después de ese nivel más alto, Raúl, no hemos bajado, se ha convertido en una meseta. Con este gobierno seguimos igual, o sea, posiblemente no se ha disparado un poco más para arriba, pero tampoco ha bajado. O sea, es falso el mensaje que dicen, no, con este gobierno estamos mejor, con este gobierno tenemos mejores funcionarios. No, la ineptitud es igual y la corrupción cada vez está saliendo mucho más. Mira, ha salido de una manera fuerte el tema de salud, ahora estamos conociendo estos temas en el sector vivienda, en Sedapal también ya están saliendo cada vez más, ¿no? Está el tema de la reconstrucción prácticamente muy clara, entonces, y seguramente vamos a tener manifestaciones de ese tipo. Entonces, la corrupción no ha bajado, sino que lamentablemente ha llegado a su punto más alto con Castillo y ahí nos hemos quedado como una meseta para drama del país, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Es decir, ¿cómo romper este círculo vicioso? Mira, yo insisto, Raúl, o sea, hay muchos mecanismos en los cuales seguramente hay que pedir mayor control de la Contraloría, no solamente en el uso de recursos, sino también en la designación de funcionarios. Creo que tienen que ser más proactivos, pero esa es una chamba en el Estado. Desde la ciudadanía yo creo que nos corresponde otros mecanismos. O sea, yo soy de los que ya está inscrito, hoy voy a decir, me he convertido en un militante de esta iniciativa ciudadana porque se vayan todos, por recolectar firmas para adelantar las elecciones, porque este Congreso no nos representa, este Congreso está plagado de organizaciones criminales, de gente prontuariada. Mira el presidente del Congreso que tenemos, sí. Dios santo, eso jamás no lo hubiéramos. Los presidentes de las comisiones, luego ves un proyecto de ley de un congresista que plantea causales para librarse de pago de alimentos de su hija, un violador en el propio Congreso. Mira, o sea, eso nos tiene que llevar creo yo, a repensar tanto este Congreso, pero este Congreso es el que le sostiene a este Ejecutivo.
Y este Sí. Ejecutivo termina siendo el soporte del Congreso. Entonces, juega a mano. Yo creo que ahí los ciudadanos también tenemos esta iniciativa democrática de, si ustedes no quieren debatir el tema de las elecciones, pues los ciudadanos les exigimos que lo hagan con ustedes, no nos representan, queremos que se larguen y se larguen más pronto ya, ¿no? Sí, ahora es verdad también que entre los privados hay corrupción. Digamos, un caso emblemático que saltó hace relativamente poco es el de Marca Group, ¿verdad? Es la empresa de Sada Goray, la empresa que, gracias a la declaración de Salatiel Marrufo, se reveló como parte de un entramado fundamental de corrupción dentro del gobierno de Pedro Castillo, entregándole dinero al propio Castillo, este entramado en el que se vio involucrado Mauricio Fernandini. Ahora que como siempre suele ocurrir, los que comienzan a aparecer como perjudicados de esta trama de corrupción son los propios usuarios. Larisa Laguna, especialista en coordinación regional de Mi Vivienda en Piura, ha respondido a las dudas respecto a los ahorros de las familias que habían invertido en el Piura Bonita, este complejo de vivienda de Marca Group. Hay familias que han invertido 22.000 soles en el sueño de la casa propia. ¿Cómo manejar este caso? Mira, yo creo que ahí hay que separar dos cosas. Lo primero es toda esta trama de corrupción, como lo señalas. Lamentablemente hay empresarios, muy malos empresarios. El caso de Marca Group es terrible, porque ya no solamente es que pagó y puso plata, sino que para hacer eso, para beneficiarse, incluso puso autoridades y funcionarios en organismos claves. O sea, vamos a decir, era la ministra detrás del trono, era la ministra que mandaba y ponía gente en Sedapal, en la SBN, en SUNARP, en Fondo Mi Vivienda. O sea, vamos a decir, era el poder que manejaba detrás del trono en beneficio propio. Entonces, ese es todo un tema de corrupción muy marcado, pero a ese drama de la corrupción, que tiene que tener su proceso propio, existen otro drama que ya es de los pobladores, de los beneficiarios, de la gente pobre que soñaba por su casa propia, que también termina siendo estafada por esta mafia. Entonces, claro, ¿qué hacer con esta gente? Lo que tenemos que hacer es, ahí el Estado, ahí el Ministerio de Vivienda debería de crear inmediatamente un proyecto que o se asume directamente por el ministerio el programa de Piura Bonita, y de esa manera lo interviene el proyecto, interviene la obra con la finalidad de realizarse. El Estado tendrá que reemplazar, si es que tiene que reemplazar, a Marca Group, o tendrá que buscar a otro actor privado, a otro empresario privado que se haga cargo de la realización de Marca Group. Que compre el proyecto, digamos. Claro, o también existe la posibilidad de crear un fideicomiso y entre las partes, ¿verdad? Entre los beneficiarios, entre la institución financiera y entre el Estado, formar un fideicomiso que tenga un cronograma de realización del proyecto, tanto en Piura Bonita como en los otros que ha existido y ha estado impulsando Marca Group. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos que ya tienen su bono propio, aquellos que ahorraron por toda su vida para tener una casa propia, no terminen doblemente perjudicados, ¿no? O sea, creo que ahí el ministerio debería ser mucho más proactivo. Por ejemplo, el ministerio y a través del Ministerio de Vivienda deberían de actuar de una manera más rápida, más solidaria, más empática con esta gente que también está siendo estafada. O sea, ya no solamente le robaron plata al Estado, sino que a nombre del Estado están perjudicando a estos ciudadanos. Y eso tiene que entenderlo el sector vivienda. De lo contrario, va a estar perjudicando más que beneficiando. En el caso del señor Bermejo, las denuncias dicen que recibió el 1.5% de lo que se estaba invirtiendo. Los estándares internacionales de corrupción, porque todo está medido, dicen que las coimas de autoridades que participan en proyectos de vivienda normalmente son de entre 1.5% y 3%. Esto es un estimado, es un estándar internacional. Y te lo planteo porque no sé si existe un estimado para la cifra negra en términos de corrupción, porque conocemos casos como el de Sada Goray, conocemos casos que empiezan a revelarse como el de Bermejo, pero yo siempre me pregunto cuántos casos de corrupción en vivienda y construcción quedarán impunes, no llegarán a conocerse.
Uf, y mira, y deben existir cientos, pero también hay, no solamente hay por proyecto, cuando uno va agudizando el tema y uno revisa los reportes de la Contraloría, hay coima en el pago de valorizaciones, es decir, cuando una obra está caminando y presenta un empresario, esto es lo que estoy invirtiendo en la obra, así que me tienen que dar el adelanto, y ahí para darle el adelanto o para reponerle los gastos que ha hecho, en realidad también le pasan su factura y su peaje o su aceitada, como quiera llamársele, ¿no? Hay por supervisión también. O sea, la manifestación de actos de corrupción, uno revisa lo que reporta la Contraloría y te vas a encontrar con una cantidad interminable. Y ese 1.5% desde que comienza una obra hasta que finaliza una obra puede terminar siendo 5, 10, 15%. Entonces, ¿y quién es el que finalmente paga? Porque eso no sale del bolsillo del empresario. O sea, finalmente el empresario lo que hace es puede poner la plata ahí, pero el empresario inmediatamente lo pone en el costo Lo transfiere, del claro, lógico. producto, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, y cuando lo pone en el costo del producto, el que paga es el ciudadano, el El que beneficiario compra. final, ¿no? O sea, a la Exactamente. larga, no solamente se utiliza la plata del Estado, sino se utiliza la plata de los ciudadanos para la corrupción. Y eso es terrible. Ese tipo de enfoques son los que deberían de llevarnos a tener una Contraloría mucho más proactiva y las instituciones públicas también, ¿no? ¿De cuándo se remontan estos casos? Tú has hablado del caso Mi Vivienda. Todo esto coincide, digamos, con la llegada de Carlos Brusa al Ministerio de Vivienda, pero desde ese entonces es que empieza a registrarse este fenómeno por la intervención del Estado en la construcción. No, porque fíjate, lo que se hizo en ese momento es justamente porque sabíamos que el Estado, cuando el Estado construye, cuando el Estado señala quiénes van a ser los adjudicatarios de la vivienda, cuando el Estado te dice cuánto de plata tiene que ir para cada proyecto, cuando el Estado tiene que autorizarse los servicios de agua, luz, entonces cuando eso ocurría, entonces el tema de la corrupción era gigantesco, ¿verdad? Gigantesco. Y más aún, construían mal y lo hacían mal y muy poco. Sí. Entonces, para cambiar ese sistema, lo que en la época de Carlos Busch, cuando se crea el ministerio, se aprende de otras experiencias exitosas que funcionaban en Chile, en Colombia, en Ecuador, que el término era subsidio a la demanda. ¿Qué era? El Estado ya no va a construir. El Estado ya no va a seleccionar a los beneficiarios. El Estado lo que va a hacer es va a impulsar y fomentar proyectos de vivienda, a los cuales los ciudadanos vienen, escogen y entonces si aplican al Estado o a bono techo propio o a un crédito Mi Vivienda. Entonces el Estado les facilita un premio de buen pagador en el caso de Mi Vivienda y un bono en el caso de techo propio. Y de esa manera disminuye. Entonces el Estado no participaba en nada porque todo lo hacía a través de los bancos y de los empresarios inmobiliarios. Entonces, en un escenario de ese tipo era muy difícil tender a encontrar corrupción. Por eso es que, y prendió y avanzó y avanzó. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Lo que encontramos es que hoy se intervino en el Fondo Mi Vivienda, ¿para qué? Para que el Fondo Mi Vivienda sea quien seleccione a quién beneficia y a qué empresario no. Claro. No, y entonces ya se comenzó a intervenir. Por eso es que como estaba protegido el Estado, ¿qué es lo que ha hecho la experiencia, lo que nos demuestra la experiencia de Marca Group? Intervinieron mejor Mi Vivienda y de esa manera tienen el control financiero y la selección de los beneficiarios. Intervinieron Sedapal, ¿para qué? Para dar las licencias de agua. Intervinieron la SBN, ¿para qué? Y la SUNART, para ver todo el tema de las propiedades del Estado, las adjudicaciones y los registros públicos. Entonces, fíjate, todo lo que antes se había hecho para proteger al Estado fue intervenido por esta nueva práctica de corrupción, ¿no? O sea, la corrupción también se modernizó, y se tecnologizó para existir. No, ya no se enfrenta al poder, ahora lo penetra y lo fagocita, ¿no? Una última pregunta, Rudecindo, tiene que ver con una institución que acabas de mencionar, con Sedapal. Un informe del programa Contracorriente de Willax reveló que el presidente de Sedapal, Héctor Piscoya, digamos,
habría manejado en estado de ebriedad, lo que ha hecho que la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar, solicitara su renuncia inmediata. ¿Qué te parece este caso? Mira, penoso, penoso, pero yo creo que lo más importante, más que o sea, que ya es condenable el tema del manejo en estado de ebriedad, lo que he visto hoy en los medios de comunicación es que cuestionan que el pedido vendría porque él designó a un gerente general sin ser de su competencia y sin tomar en cuenta al directorio de SEDAPAL que debería de tomar esa decisión. O sea, vamos a Ajá. decir, creo que la irregularidad está en este otro tema, pero yo ahí lo que te diría es, seguramente nos iremos enterando más adelante con más investigaciones en el tema de la Contraloría de muchas irregularidades impulsadas en esta nueva gestión en SEDAPAL. Ujú. Bueno, estaremos atentos a las investigaciones de la prensa.